IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Hola gente, ¿cómo estamos? Muy buenas IlustraPros. Bienvenidas, bienvenidos al podcast de hoy. Hoy estoy teniendo algunas cuestiones técnicas, pero no pasa nada, seguimos aprendiendo. Bueno, como ya es costumbre, vamos a hacer las 3 respiraciones para sintonizarnos en una energía bonita y alegre, que es muy importante para seguir cuerdos en medio de toda esta crisis. Así que vamos allá. Genial. Bueno, para resumir qué sucedió ayer en el capítulo anterior, pues básicamente estuve de charreta con un colega, gran colega, Kimi Gutiérrez, que siempre es un placer tener amigos en el podcast y creo que se nota también, ¿no?, la manera de relacionarnos y de hablar y todo eso, y nos estuvo contando sobre su transición, sobre cómo ha estado gestionando el ir transitando hacia la ilustración, de cómo lo va viviendo en el día a día y qué herramientas son las que le ayudan a poder sentirse bien consigo mismo mientras transita, porque al final es toda una evolución, ¿no? O sea, toda nuestra vida es una evolución constante, un aprendizaje constante y por tanto pues tenemos que ir gestionando eso día a día, ¿no? Y es difícil. Así que espero que os gustara la conversación de ayer y si escuchaste el programa ayer, pues te acordarás que al final pues tuve que hacer un pequeño corte porque no me daba tiempo, pues nada, y cosas de estas que me pasan por ser una novata de los podcasts y bueno, pues es lo que hay. Entonces hoy vamos a continuar con la conversación con Kimi. Y nada, le voy a dar entrada ya para que no me pase como ayer, que no dio tiempo. Así que, Kimi, vamos allá, continuemos con la conversación. Bueno, pues hay un tema que creo que no se habla lo suficiente y como tú precisamente lo estás viviendo, creo que procede y mola que nos lo cuentes. Y es el tema de la conciliación familiar. Porque tú eres papi y tu hija tiene 1 año y poquito. ¡Mara! ¡Hola, Mara! Y bueno, pues que me gustaría saber, claro, ¿cómo gestionas ese tema? Porque tiene que ser un malabarismo interesante. Muy, muy interesante, por cierto. Pues vamos a ver. La verdad es que lo manejo como puedo. O lo manejamos como podemos, porque eso es algo que estamos siempre modificando y cambiando y adaptando según la situación, porque como los niños van cambiando muy rápido a estas edades pues, y tienen distintas necesidades, pues vamos adaptándolo entre Isabela y yo. Uh-huh. Para poder compaginar los dos el trabajo. Yo tengo que decir que el primer año prácticamente no he estado ejerciendo, he estado ejerciendo de padre y poco de forma profesional, por decisión propia y por también por cuestiones prácticas, porque a mí me pilló el embarazo y el nacimiento de Mara empezando a dar los primeros pasos, con lo cual con una economía muy pobre, o sea, con una aportación a la economía muy pobre por mi parte, Isabela pues tenía un trabajo a tiempo completo en una empresa, socia de la empresa, con lo cual interesaba que ella pudiese cuanto antes recuperar ese trabajo y que aportase más a la economía, que aporta más a la economía familiar que yo. Entonces, pues ahí yo sacrifiqué tiempo profesional para pasar más tiempo con Mara
Y aunque Isabela tuvo el lujo por estar aquí en Alemania y por la empresa, la maravillosa empresa en la que trabaja, de tomarse un tiempo de maternidad súper, súper largo, aún así ella pues ha recibido más prioridad a la hora de tener más tiempo en el primer año, y ahora es cuando hemos empezado a repartirnos el tiempo mitad a mitad y yo puedo dedicarle más tiempo, con lo cual ahora también es otro de los factores que implica el que yo ahora pueda dedicarle más tiempo y esté avanzando, efectivamente. Claro, es la sensación que da desde fuera, porque esas cosas tampoco se ven, ¿no? Claro. Y yo, pues nada, agradezco muchísimo el poderle haber dedicado este año prácticamente sabático a ver crecer a la Peque, porque es una pasada, es una experiencia brutal. Oye, y ya que has ejercido de padre a tiempo completo en este primer año, y que es algo que generalmente las mujeres son las que lo suelen asumir, ¿tú opinas que es más duro salir a trabajar o quedarte en casa cuidando de la peque? ¿Cómo lo sientes? Lo digo porque como se suele tener una percepción así, ¿sabes? Tiene de todo. Yo como hombre aún vivimos en Múnich, en una ciudad cosmopolita, moderna, y la verdad es que se ven bastantes padres paseando con los recién nacidos y por las mañanas, con lo cual implica que no están trabajando. O sea, que están con el permiso de paternidad ellos. Sí. No, también, o sea, los hay que también. Digo que se ve más, pero aún así todavía es difícil de explicar muchas veces, o hay que dar explicaciones de por qué estás haciendo eso. O sea, y hay muchas veces que te ves juzgado por no estar trabajando, por no estar aportando en el rol económica, en el rol de proveedor. Exacto, sí. Eso todavía se nota. Y luego, eso en cuanto a ser hombre haciendo eso. Y luego, en cuanto a estar haciéndolo sin más, sin género, tiene sus lados bonitos y su lado no tan bonito, y sus momentos difíciles y sus momentos fáciles. Yo ha habido momentos en los que también me he sentido pues un inútil, me he sentido que no estaba o tenía ganas de hacer cosas y no tener tiempo, de acabar el día y decir, me gustaría haberme puesto a dibujar una tira cómica o un de esto que se me ha ocurrido y no lo estoy haciendo y no lo hago y no avanzo. Y sentirte mal por ello. Y sentirme mal por ello, y lugo darme cuenta de decir, bueno, si es que prácticamente no he tenido tiempo ni para ducharme, ¿qué voy a pensar en dedicarle 1 hora o 2 horas a dibujar una viñeta? O sea, no, impensable. Y sin embargo está ahí la voz que te dice, sí, pero llevas ya 2 años y ahora sigues aquí meses, ya veremos si después te vas a poner o... Pues o cabrón, ya. Sí, pero esa voz también está ahí. Sí, total. Y luego, pues bueno, hay días muy bonitos y hay días menos bonitos, donde te duele la cabeza, donde no tienes energías y sin embargo hay que dar la talla delante de la jefa. Claro, pero como todo el mundo, que tiene que dar su parte de talla, ¿no? Claro. Sí. Oye, pues teníamos otro tema para hablar, que era el de los equipos de superacción, porque si la gente escuchó el otro día cuando lo expliqué, que son grupos de apoyo que he planteado para ilustradores, pero como nos hemos quedado... Sí, para eso me habías traído. Ya lo sé, pero es que todo esto también es súper interesante, Kimi, jolín. Entonces, a ver, como nos hemos quedado sin tiempo, yo lo que estoy pensando es que
ahora ya te voy a despedir, pero vamos a quedarnos luego tú y yo un ratito más hablando y te voy a poner en este último trocito que vamos a hablar solo de los equipos de superacción, mañana, o sea, al día siguiente, ¿vale? Que como yo igual tengo que comentarlo, entonces, ¿te parece que si dejamos...? Perfecto. Sí. Sí, Hombre, sí, a ver, a mí yo me lo he pasado también genial hablando contigo un ratito, así que... Yo creo que todo esto que has comentado le sirve a mucha gente. Espero que sea interesante, sí. Sí, claro que sí. Y además, mira, esto último que has comentado de la conciliación familiar y profesional, es que hay tanta gente que se va a sentir tan identificada y creo que va a ser un alivio al final escuchar que no es algo que sufren solo ellos, ¿no? Sí, además yo ahí me gustaría rápidamente añadir que no hay yo creo que no hay un solo camino, no hay una fórmula mágica, que la única manera es adaptarse de forma personal a la situación de cada uno y que va a haber momentos difíciles. Claro, y también eso, el ir viendo y reconociendo los pequeños avances, lo que haces bien cada día y tratarte bien a ti mismo, ¿no? En el camino, que es que si no... Sí, vaya la misma fórmula. Claro. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y mañana volvemos a hablar. Mañana nos vemos en 5 minutos. Hola de nuevo, Kimi. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Buenas. ¿Cuánto tiempo? Desde ayer, hace 5 minutos. Sí. Bueno, es que nos dejamos una parte que no pudimos hablar para el programa de ayer y entonces te he pedido que vuelvas esta mañana para poder hablar de los equipos de superacción, que en realidad era la primera razón por la que te invité. Sí, sí. Pero como has tenido tantas cosas interesantes que contarnos, pues nos hemos quedado sin tiempo y lo vamos a hablar ahora. A ver, voy a poneros en antecedentes, ¿vale? Kimi y su pareja, Isa, me hicieron hace unos años un regalo súper guay y es que justo cuando yo más lo necesitaba, porque a nivel personal pues estaba pasándolo mal, pues me hablaron del trabajo de desarrollo personal que ellos estaban desarrollando tanto a nivel individual como grupal, ¿vale? Y me invitaron a conocer pues un mundo súper interesante de crecimiento y de autoconocimiento a través de unos retiros que organizaban con unos amigos, entre otras cosas que hacen. Y una de esas cosas, de esas otras cosas que hacen, son los Encounter Groups, que son una iniciativa de grupos de apoyo que es en la que yo me he basado para crear o diseñar esta iniciativa de los equipos de superacción. Por eso decidí invitar a Kimi para que me hablara un poquito de su experiencia en estos grupos, de cómo funcionan y de cuál es la clave de que tengan éxito, porque no funcionan de cualquier manera, hay que cuidar mucho cómo se plantean. Así que Kimi, cuéntanos. Para empezar, voy a quitarle un poco de hierro a la introducción que has hecho, o sea, lo que nosotros tenemos. Yo no consideraría lo que nosotros tenemos o lo que nosotros hacemos con nuestro grupo de amigos, retiros. Sí que lo son, ¿eh? Además, es que bueno, aquí os voy a hacer un comentario. Alemania y España son dos universos, o sea, dos planetas diferentes, ¿vale? O sea, y somos dos especies diferentes porque tú a un grupo de alemanes les dices que se organicen una juerga de fin de semana entre amigos y te montan un retiro de desarrollo personal. Súper estructurado. Este grupo de alemanes. No todos los alemanes son así. No todos los alemanes son así. Me habéis juntado con los mejor organizados del mundo mundial. Ay, Kimi, pues que se corta. Sí, más o menos así es. Sí. Bueno, no pasa nada. ¿Me vuelves a oír bien? Sí. Dale caña. Pues eso. Que sí, que la verdad es que este es una burbuja, un grupito bastante especial. Uh-huh. Entonces, yo viviendo aquí ya he comprobado que no todo el campo es orégano, ¿eh? Que también, sí, que aquí hay mucho alemán que lo que le gusta el fin de semana es cogerse sus cervezas, irse al campo de fútbol y gritarle un poco a los
a los del equipo contrario, igual que en todas partes. Claro. Dicho eso, aclarar un poco eso de dónde estamos. Nada, pues eso, el grupo de amigos es un grupo abierto que se organiza mucho a través de las redes sociales y que el concepto que hay detrás pues nació hace cosa de 12 o 13 años con un grupito pequeño de gente de 15, 16 personas y se rige por el concepto de la oferta. Esto quiere decir que cualquiera que en el grupo tiene ganas de hacer algo puede ofertarlo. Uh-huh. Se piensa un poco el concepto de lo que quiere hacer y cómo debería funcionar y lo oferta. Entonces, si la gente del grupo tiene ganas de hacerlo, o sea, hay gente en el grupo, suficiente gente en el grupo que tiene ganas, pues ocurre. Si no, pues no ocurre. Entonces, un poco selección natural. Uh-huh. Y eso hace que la organización sea bastante horizontal. No hay una cabeza que siempre está haciendo cosas, sino que cualquiera que tenga una idea puede y buscarse sus alianzas, y hace que siempre estén ocurriendo cosas y que el grupo siga creciendo y que, por ejemplo, pues en Facebook ahora mismo pues haya entre 200 y 200 y pico personas activas en el grupo, uh-huh. que no siempre están siempre los mismos y siempre actuando. O sea, al final cuando haces alguna cosa, alguna actividad, pues te puedes juntar con unas 20 personas. Uh-huh. Máximo. Bueno, estos retiros que tú dices, pues están pensados para unas 50 personas. Uh-huh. Y siempre solemos tener algo de lista de espera, pero uh-huh. más o menos ese es el concepto. Claro, a mí lo que me parece interesante es que es la organización que hay detrás, que funciona de una manera como muy fluida, ¿no? Cosa que cuando uh-huh. organizamos a lo mejor cosas en España o en Latinoamérica, siempre hay como una persona que es la que acaba asumiendo más cosas que las demás, y luego hay gente que se escaquea y luego cuesta mucho que la gente se responsabilice y se comprometa al mismo nivel y esas cositas, ¿no? Entonces, a mí es lo que me fascina de esos retiros o de esas reuniones o fines de semana o etcétera. Uh-huh. Sí. Nosotros, a ver, esto es también una cuestión de ensayo-error, ¿eh? Esto es un concepto que se ha ido desarrollando con el tiempo de forma orgánica. Uh-huh. O sea, esto los artífices, Félix, Caro, Karsten, son los que empezaron todo esto. Son los que también han ido poco a poco aprendiendo cómo funciona, y entre todos hemos ido cambiando cosas, adaptando con el tiempo, y también el grupo y lo que se hace ha ido cambiando con el tiempo y creciendo o menguando de forma orgánica. Uh-huh. Y ramificándose y haciendo cosas distintas. Y ya te digo que la base principal es ese concepto de la oferta, o sea, uh-huh. de que cualquiera puede ofertar cosas. Para que os hagáis, para que se haga una idea la gente, quería comentar un poquito pues la clase de cosas en la que está interesado este grupo de personas, ¿no? Porque esa también fue un poco la razón por la que ellos me invitaron a participar, y es porque a mí siempre me ha gustado mucho explorar el tema del autoconocimiento, el desarrollo personal, la expresión de la creatividad y otra serie de cuestiones. No sé si quieres decir tú alguna cosita más. Sí, hasta ahora ha sido todo bastante abstracto. Para concretar un poco más, pues mira, el grupo en sí nació como un grupo de teatro de improvisación, para que tengas una idea, un grupo abierto de teatro de improvisación, que de hecho uh-huh. sigue abierto después de 13 años. Sí. A raíz de eso empezaron a hacer los grupos de encounter, o sea, de quedar uh-huh. un grupo reducido de gente para tratar temas personales uh-huh. y poder, digamos, un poco expresarlos y hablar, sacar hacia afuera cositas en un entorno
Seguro, de confianza, ¿no? Seguro y de confianza. En uno de esos grupos de Encounter surgió la idea de hacer pues más actividades. Era gente que quería hacer más cosas. Y entonces pues surgió la idea de hacer talleres y de cómo organizarlo para que participase más gente. Y eso es un poco lo que tú has conocido, los WeSpace, que llamamos. Esos retiros no son más que condensar en un fin de semana largo talleres, pero no de forma profesional, sino que cada cual puede ofertar. Si yo sé hacer un poco de yoga, pues yo puedo ofertar un taller de yoga. Claro, y si yo sé, por ejemplo, ejercicios para potenciar la creatividad a través del dibujo, pues lo ofrezco. Efectivamente. Entonces, todos los que asisten pueden al mismo tiempo ofrecer y asistir a otros talleres. Entonces, un poco la estructura es lo que ofrece el grupo, la estructura de cómo se organiza ese fin de semana, y luego la gente que asiste es la que al fin y al cabo monta los talleres y participa en los talleres y hace la atmósfera. Entonces, cada uno de esos fines de semana es un poco especial porque depende de los participantes, pues el tema se irá para un lado o para el otro, en cuanto a los talleres y demás. Sí. Pero bueno, eso. Dime. Bueno, vamos a hablar de los Encounter Groups, ¿vale? Sí. Que es el formato que yo pues os he robado un poquito para el tema de los equipos de superacción. Y cuéntanos... Lo cual está muy bien porque nosotros también lo hemos adaptado de otras fuentes. Sí, bueno, yo creo que si buscas... Yo no estoy tan puesto como la gente que voy a hablar con ellos como Félix y demás. Sí, yo creo que deberías hacerlo. Pero esto es un formato que nace, no sé si en Estados Unidos o en Inglaterra, con el nombre de Encounter. Yo creo que si buscas también en internet saldrá algo de información. No lo sé, no te lo puedo asegurar, pero es algo que ya está, es un formato que está estipulado. Vale, ¿puedes contarnos en qué consiste? Pues la verdad es que es un poco lo que tú estuviste hablando el otro día en el podcast. O sea, consiste en un grupo de gente reducido de entre 4 y 8 personas normalmente, que se reúnen cada cierto tiempo. Normalmente pues nosotros solemos hacerlo cada 2 semanas. Sí, lo mismo que yo planteé. Ni mucho ni poco. O sea, dos veces al mes pues no se hace mucho, no te roba mucho tiempo, pero tampoco es demasiado tiempo. Una vez al mes como que se queda muy lejos para luego volver a retomar temas que se quedan abiertos y demás. Y es siempre el mismo... la misma normalmente estructura, ¿no? Son siempre las mismas personas y la misma estructura. La gente se reúne y hacen una toma de contacto, lo que se suele decir un check-in, donde pues cuentas un poco en qué estado te encuentras, cómo llegas a la reunión y un poco para que la gente pueda testear un poco cómo está el estímulo individual y el estímulo colectivo. Y esa es la primera fase. Luego una fase donde la gente que quiere contar algo, que tiene algo que contar, pues cuenta. Es un poco tipo terapia, pero es una terapia sin supervisión, con lo cual, pues bueno, tiene un poquito de miga, pero bueno, también lo que ocurre es que cada uno controla hasta qué punto quiere meterse en un tema. Claro. Yo puedo hablar de forma superficial o irme metiendo más profundamente en un tema que quiero hablar, y después tengo la posibilidad de preguntarle al grupo pues si quiero un feedback o quiero consejos o no quiero nada, simplemente quería expresarme. Normalmente, pues eso, como tú lo contaste, entre 5 y 10 minutos para contar y otros 5 minutos para el feedback, como mucho. Depende del tamaño del grupo y depende de la experiencia y depende del formato que se quiera dar al grupo también. Pues los tiempos se alargan o se acortan.
Y pues es siempre desde... Y al final lo que se hace también es una ronda de cerrar, donde se vuelve a preguntar cómo está la gente, donde cabe añadir alguna frase o alguna cosa que se ha quedado en el tintero, y se despide la sesión. Me río porque se ha cortado y has hecho... que todo esto es bajo la autorresponsabilidad y la libertad. Claro. O sea, nadie está obligado a hacer nada, nadie está obligado a decir nada, ni a quedarse, ni todo lo contrario. Hasta donde tú te sientas bien, haces o te quedas o hablas, ¿no? Y si esto me encantó, la verdad, porque todos tenemos una presión social mucho mayor de la que somos conscientes generalmente. Y por ejemplo, cuando yo fui por primera vez a uno de estos retiros o fines de semana, cuando te decían de por favor haced hasta donde os sintáis cómodos, o hablad hasta donde os sintáis cómodos, o si necesitáis iros, o os vais, no pasa nada. Claro, te encuentras, porque a veces tocas temas que tú no sabes que a lo mejor son temas sensibles y ostras, te remueven mucho y tú no eras consciente y te pones pues fatal, y tú te quieres ir, pero la presión social y lo que nos han enseñado siempre es que hay que ser educados y que te tienes que quedar. Y la sensación de libertad que da y de alivio el poder levantar e irte y saber que nadie se lo va a tomar mal, que es parte de cómo funcionan las cosas y que todo el mundo va a respetarlo y entenderlo, ¡buah! Eso es una pasada. Y esto me lleva un poco a preguntarte por el tema que nos llevó a que acabaras en el podcast, y fue que no es tan sencillo conseguir esto, ¿no? Que el grupo comprenda todo esto y quizás mantenga esa atmósfera y esas reglas un poco, o ese mindset, ¿no? Esa mentalidad. Sí, como tú bien has dicho ahora, y es un poco lo que yo te comenté cuando estuvimos hablando de esta idea que tú tenías, era de eso, de que en general no tenemos, o no nos han enseñado esa cultura de comunicación y esa cultura de llevar una conversación de este tipo. Entonces es importante que las reglas de comunicación estén claras, es importante que las reglas de comportamiento y las reglas por las que se rige el grupo y la dinámica que hay dentro del grupo estén muy claras, y además es necesario de vez en cuando recordarlas, porque precisamente es algo que no tenemos en general no está muy interiorizado. No quiero generalizar, no quiero decir... No, pero sí, creo que la gente lo entiende. Pero es algo que, como tú has dicho con el ejemplo, muchas veces no te das cuenta te lo repiten, te dicen tú tienes que ser responsable de ti mismo y tienes que mirar hasta dónde llegas y hasta dónde no llegas, y cuando te ves en la situación ves que te has pasado de la raya, sí. que no te has escuchado a ti mismo. Total. Y no solo eso, sino que además el siguiente paso es: yo me iría, pero tengo esa voz que me dice, no, ¿qué van a pensar o qué van a dejar de pensar? Y un poco ese tipo de cosas tan interiorizadas y tan comunes en la vida diaria son difíciles de dejar a un lado a la hora de meterte en una dinámica de este tipo. Y también son necesarias para que un grupo así funcione. Sí, y además estoy pensando ahora que no solamente... porque puede tenerlo interiorizado a lo mejor la persona que siente que se ha pasado y dice me necesito ir, y en este caso imagínate que son reuniones telemáticas porque pues tal y como estamos en esta situación, o porque es un grupo que está lejos, es aún más difícil. Claro, porque tú cortas y se quedan los otros con un palmo de narices y tienen que entender de bueno, no se sentía bien, no pasa nada,
no ya está, ¿sabes? En plan, vamos a seguir, ¿sabes? El no juzgarlo, ¿no? El no sentirte tú ofendido, porque generalmente solemos ser reactivos, ¿no? A cualquier cosa como esa. Sí. En ese sentido es que es eso muy importante la autoobservación. O sea, primero el darte cuenta de que muchas veces cualquiera de nuestras reacciones al final es algo que tenemos nosotros, es simplemente un espejo de algo que nos pasa a nosotros. O sea, si de una inseguridad, de decir, bueno, este tío me ha dejado colgado, no soy importante o tal, eso es una inseguridad tuya, propia. Claro. Y intentar ser también empáticos, es decir, claro. Bueno, ¿por qué estará pasando esa persona para haber tenido que dejar algo que es importante y que él sabe que está dejando colgada a esa gente? Entonces, por un lado eso, la empatía y la autoobservación son muy importantes, la forma de comunicar también es muy importante. No nos han explicado en ningún sitio, no hemos aprendido en la escuela, no hemos aprendido en la universidad cómo dar feedback adecuado. Buah, ya ves. Crítica constructiva, por favor. Crítica constructiva, hablar sin absolutismos, muy, muy, muy importante. O sea, no decir, es que esto es así. Bueno, yo pienso que esto es así. O yo creo tal, o a mí me ha pasado esto. O sea, siempre desde la experiencia personal a la hora de dar un feedback, relativizando. Porque tu experiencia no es la del otro. Pues ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de estar o de abrir un grupo de este tipo. Claro. Y con esto no quiero meter miedo a la gente. No, es algo que se aprende por el camino. Efectivamente. Pero sí que es algo que yo creo que es necesario tener en cuenta antes de enmarcarse, porque si no puede salir el tiro por aquí fácil, muy fácil. Enseguida podemos meternos en disputas personales, en el típico y tú has dicho y tú me has dicho y yo tal y el otro y el de más allá, porque eso también es un poco inevitable que con el tiempo en este tipo de grupos y de dinámicas también surgen roces, también hay malentendidos o también hay días en los que hay encontronazos. Y eso también hay que saber llevarlo y eso también hay que tratarlo. Yo siento que... Dime, sigue, perdona. No, sí. No, di tú. No, pues que a mí precisamente... O sea, sé que lo que estás diciendo, eso puede hacer a la gente cuestionarse, ¿no? Pero por ejemplo, tiene fácil solución si yo pongo las instrucciones y un poco las reglas y recuerdo estas cuestiones de una manera que a lo mejor se lo puedan escuchar a lo mejor en un vídeo de 2 minutos al empezar la reunión o leerlo o para tenerlo presente y que sea algo que todo el mundo pues pueda cuidar y demás, y que además es un aprendizaje conjunto que no solamente va a servir para trabajar, porque claro, en el caso de los grupos de superacción va a estar más enfocado a la ilustración, y aunque se toquen temas personales que se tocan y que van a salir, por supuesto, creo que no van a salir temas súper profundos desde el principio, sino que va a ir construyéndose todo un poquito más, ¿sabes?, sobre la marcha, cuando la gente vaya tomando confianza y los temas se vayan abriendo más, y que creo que puede ser un aprendizaje de dentro a fuera. O sea, lo que suceda dentro de los equipos creo que luego se puede extrapolar a nivel comunicación, a nivel empatía, a nivel todo para el día a día en todos los sentidos. O sea, es que me parece una buena idea por todos los lados. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, por eso en cuanto supe de tu idea estaba ahí súper ilusionado, porque yo es algo que le veo el valor, le veo muchísimo, le veo muchísimo valor a una iniciativa de este tipo
y es algo que perfectamente se puede aplicar al ámbito profesional, como tú dices, y además no es peligroso. O sea, el mayor peligro que puede tener es eso, que no funcione un grupo. O sea, que el grupo se rompa, lo cual por eso me parece sobre todo una lástima, porque es una oportunidad, puede ser una oportunidad buenísima para desarrollo, para el desarrollo. De hecho, es algo que Isa, que ahora está durmiendo, lleva ya desde que por la mañana hasta las... ¿Qué hora es? ¿A qué hora estamos y qué hace que está todavía durmiendo? Ya le vale, ¿eh? El coronavirus, ya sabes que esta crisis nos ha trastocado a todos. El home office. Estamos grabando y son las 12 de la noche ahora mismo. Madre mía. Hay trasnochadores workahólicos perdidos. Pues lleva algo más diciendo que precisamente esta crisis, con el aislamiento y con las cuarentenas, lo que abre es muchísimo la puerta a todo este tipo de grupos y de comunicación que aunque pueda ser más difícil a través de una pantalla en vez de estar en directo, también es muchísimo más importante el saber escuchar, el no interrumpirse, el dejarle tiempo a la persona que está hablando. Simplemente esos 5 minutos de una persona hablando sin interrumpir, sin decir nada, sin un te entiendo. No, nada, le dejas a la persona que exprese lo que quiera, que organice sus pensamientos, que si tiene que hacer una pausa, la haga. No sé qué decir ahora, no sé si dejarte hablar o decir algo. Di algo, anda, di algo. Qué jodida. No. No, digo que yo iba solo a decir que entonces... Córtame, que me estoy poniendo demasiado trascendental. Joder, si es que estos temas... No, Golín, no, yo simplemente iba a decir que a mí no me toméis de ejemplo, que yo soy lo peor, que interrumpo todo el rato y hago así todo el tiempo. Pero una entrevista es distinto, joder. Ya lo sé, es broma. Jo, Kimi, pues muchísimas gracias. Que sepáis que Kimi y yo vamos a seguir en contacto para ir definiendo el tema de los equipos de superacción, pero mientras tanto ya sabéis que tenéis el link al grupo de Facebook donde la gente que está interesada en formar equipos va a estar ahí esperando ansiosa a que por fin lo definamos para poder empezar a rejuntarse. Sí. Y yo creo que hay suficientes herramientas como para facilitar el tema del aprendizaje de la comunicación y de practicar las diferentes normas y tal. O sea, a mí se me ocurren 4 o 5 posibilidades distintas. Ajá, a mí se me ha ocurrido una super idea. Ajá, yo he pensado que sí, que cuando estéis en un equipo de estos y tengáis una reunión y por lo que sea empiecen a saltar chispas, yo os doy el teléfono de Kimi y que haga de facilitador. No, es broma. No, pero Kimi me ha propuesto plantear fórmulas para poder facilitaros el ir aprendiendo y teniendo en cuenta estas cuestiones, que lo vamos a seguir definiendo juntos. Todavía no vamos a decir nada porque estamos ahí sopesando opciones, pero que es muy bonito y que nos quiere ayudar a que los equipos de superacción salgan bien. Así que te doy las gracias por todo esto que nos has contado. Yo creo que aunque haya sonado así un poco grave, pero al mismo tiempo creo que anima, porque todo lo que se puede aprender con esta herramienta, con los equipos, pues es muy poderoso, creo yo. No, a mí me parece súper poderoso. Yo es algo que en un principio, cuando lo descubrí aquí, era un poco reticente y al final me caí rendido a lo que es capaz de conseguir esto. Es una pasada, es súper guay. Joder, pues ya está. Vamos a quitarle todo el peso. Esto y 1000 palabras es una herramienta, es una herramienta súper guay.
además que te acerca muchísimo a la gente. Y en este caso, siendo el tema de la ilustración, siendo ilustradores, yo creo que puede conseguir hacer mucha piña y entender muchísimo mejor al gremio. Entendernos entre nosotros. Claro, pero es que yo creo que puede ser un antes y un después, porque al final nuestros mayores problemas siempre son el aislamiento, la falta de foco y la falta de motivación. Y cuando uno hace equipo y cuando comparte los problemas y comparte las alegrías y los avances, o sea, todo se multiplica para bien. Es, bueno, no sé, ya cuando empiece todo esto nos daréis feedback vosotros a nosotros, quiero decir. Bueno, lo dejamos y sobre aquí. Todo también para, yo dime, creo dime. Venga, vale. Perdón. Para desmitificar todo el tema de la ilustración. Claro que sí, por supuesto, porque al final es algo que hay que aterrizar y que vas dando tu paso a paso y que ya está, no tiene más, ¿verdad? Que todo lo vemos de forma súper romántica, idílica y lleno de arcoiris y de unicornios, pero bastante de terrenal. Sí. Bueno, Kimi, pues muchísimas gracias otra vez. Gracias por haber madrugado para acudir al programa de nuevo. Y estoy segura de que vas a aparecer por aquí en alguna otra ocasión, ya sea mencionado o en persona. Pues venga. Ha sido un placer, tío. Nos vemos pronto, ¿vale? Abrazo. Un abrazote. Chao. Ese Kimi, como mola, se merece una ola. Kimi, muchas gracias, porque no solamente has participado en un programa, sino en dos. Nos has contado un montón de cosas súper interesantes y te doy las gracias de nuevo, ¿vale? ¡Cómo molas! Bueno, pues ya sabéis, el tema de los equipos de superacción, una iniciativa que estamos terminando de definir, súper interesante para hacer piña, para compartir lo que estamos viviendo, lo que sentimos y para juntar neuronas, para dar ideas, para ayudarnos entre todos. Así que si te interesa participar, puedes hacerlo tanto en la página del podcast, que tienes ahí un simbolito que pone equipos de superacción, ¿vale? Y pinchas ahí y llegas al grupo de Facebook donde puedes solicitar invitación y donde están ya todas las personas que tienen ganas de hacer equipillo, y también en el link que encontrarás en la descripción del propio programa si lo estás escuchando por YouTube, por Spotify, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, esto es todo. Mañana va a ser un programa muy interesante también, porque voy a hablaros de productividad, de organización personal, de la dispersión que tenemos, de la procrastinación y de todas estas cosas que nos están trabando siempre, que son como piedras en el camino y que en vez de ayudarnos a cumplir con nuestros objetivos y avanzar, nos suelen frenar más bien. Así que mañana acordaros de sintonizar el podcast. Y os mando un abrazo muy, muy, muy fuerte en otro día que se siente muy primaveral, menos mal. Así que nada, cuidaros mucho como siempre, a cuidarse, a quedarse dentro de casa, por ti, por todos tus compañeros, y a seguir trabajando en la medida de nuestras posibilidades para avanzar. Os recordaros que ya está lanzado el reto Inmunízate, y lo tienes en la web de Ilustrando Dudas, un entrenamiento de alto rendimiento para poder aprender algo fundamental, que es ofrecer propuestas de valor con nuestro trabajo. Así que no digo más, te puedes apuntar, dura 5 días y va a estar disponible durante este mes. Así que no tienes excusa para no encontrar la manera de superar esta crisis. Eso sí, cada uno en la medida de sus posibilidades, que yo sé que el tema, como hablábamos, de con la conciliación, que si niños, que si teletrabajo, que si familia en casa, que si a lo mejor estar enfermos. Así que, por favor, cada uno llevándoselo a sus circunstancias, no comparándonos con nadie. Y ahora sí, con esto os mando un abrazo gigante lleno de anticuerpos y buen rollo, y acordaros que después de este podcast hay que poner una música cañera y a bailar. Un beso muy fuerte. ¡Hasta mañana!